Muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:05 de la tarde, damos inicio a nuestro encuentro con 97 participantes. Entonces, damos la bienvenida en nombre del CNB, Colegio Nacional de Bacteriología. Damos una cordial bienvenida al curso que venimos realizando sobre los estándares de la resolución, de estándares de calidad según la resolución 3100 del 2019 y la resolución 1619 del 2015, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. Sean ustedes bienvenidos. Les habla Alexi Millán, coordinadora de la Comisión de Proyección Social del CNB. Doy la bienvenida a la doctora Marta Medina, docente. Doctora Medina, sea usted bienvenida a este espacio. Ay, tenía el micrófono apagado, qué pena. Muy buenas tardes, tengan todos. Doctora Alexi Millán, muy buenas tardes, buenas noches, ya prácticamente. Un saludo a todos los colegas que se conectan a esta hora para participar de esta jornada en donde vamos a compartir conocimiento. Bienvenidos todos. Gracias, doctora Medina. Sea usted bienvenida. Bueno, entonces esta es nuestra clase 13ª y vamos a iniciar con una evaluación, ¿verdad, doctora Medina? Entonces vamos a hacer una pequeña evaluación. Para esto vamos a dar aproximadamente 15 minutos. Ya el formato, la doctora Maisabel ya nos lo compartió en el chat. Entonces invito a todos, a 111 asistentes en este momento, a que podamos acceder a quizzes para que diligenciemos la evaluación. En el chat ya está el link. Podemos iniciar. Muchas gracias. Vamos a dar aproximadamente 15 minutos. Doctora Isabel, muchas gracias. Con muchísimo gusto, doctora Alexi, doctora Marta Medina. Tenemos 52 participantes. Están ingresando. Vamos a permitir que haya un 50% de los participantes para iniciar. Iniciamos. Muchos éxitos. Muchas gracias, doctora Isabel.
A quienes acaban de ingresar, les damos una cordial bienvenida y los invitamos a que puedan participar en la evaluación que se está realizando. En el chat tenemos el enlace para que accedan a Quizzes y estamos dando unos minutos para el diligenciamiento completo. Muchos éxitos. Muy buenas tardes a quienes se acaban de unir a nuestra clase. Les damos una cordial bienvenida y los invitamos a que pueden acceder a la evaluación que se está realizando. El enlace está en el chat. Es la evaluación a través de Quizzes, entonces sean ustedes bienvenidos.
doctora Marta y doctora Alexi, queridos participantes. A las 6:17 haremos el cierre de la retroalimentación a través de quizzes. A quienes se acaban de unir a nuestra reunión, sean ustedes bienvenidos, los estamos invitando a acceder a la evaluación que se está realizando en este momento por quizzes. El enlace, perdón, se encuentra en el chat de la reunión. Muchas gracias. Bueno, siendo las 6:17, vamos a cerrar la retroalimentación por quizzes y vamos a presentar las preguntas que tuvieron mayor dificultad para aclaración por parte de la doctora Marta. Tenemos en primer lugar a la doctora Alicia Gaviria, en segundo lugar a la doctora Karen Vitola y en tercer lugar a la doctora Sandra Balbuena. Felicitaciones. Doctora Marta, vamos con la pregunta número 4. Y dice, para trabajar con hematuberculosis se requiere estar aislado, utilizar trajes de manga larga antifluido, desechable y tapabocas N95. A y B son falsas. D, usar tapabocas convencional. La respuesta correcta es la B. Utilizar trajes de manga larga, antifluido, desechable y tapabocas N95. Recordemos que esta es una de las recomendaciones que nos hace justamente el Manual de Bioseguridad 2013, específicamente para Mycobacterium tuberculosis, para los laboratorios que trabajan con Mycobacterium tuberculosis, y lo vimos justamente en la presentación de esa clase. Gracias, doctora Marta. La siguiente pregunta tiene que ver con las cabinas de seguridad biológica. Y las opciones son: dotan de protección al usuario y al ambiente de los riesgos asociados al manejo de material infeccioso, y las cámaras de flujo laminar cumplen con la misma función y deben garantizar aseguramiento metrológico. A y C son ciertas. Sí, esa es la respuesta correcta. A y C son ciertas. Porque recordemos que las cabinas de bioseguridad o cabinas de seguridad biológica justamente dotan de protección al usuario y al ambiente de los riesgos asociados al manejo de ese material infeccioso. Además de eso, recuerden que las cabinas requieren de aseguramiento metrológico, requieren de calificación
de diseño, calificación de instalación, calificación de desempeño. Gracias, doctora Marta. La siguiente pregunta tiene que ver con el cuarto de almacenamiento de residuos. La pregunta dice, los criterios de adecuación para el cuarto de almacenamiento de residuos deben estar basados en A, lo descrito en la resolución 3100 de 2019, B, lo descrito en la resolución 1164 de 2002, C, los criterios que el prestador defina, D, ninguna de las anteriores. Los criterios de adecuación del cuarto para almacenamiento temporal de residuos debe estar basado o está basado en justamente la resolución 1164 del 2002. 3100 nunca nos habla, ni siquiera nos menciona nada del tema. Listo. Esas fueron las 3 preguntas que tuvieron mayor dificultad. Felicitaciones a los ganadores y a todos los participantes, quienes fueron 112 en total. Muchas gracias, doctora Maisabel. Entonces, después de esta retroalimentación, agradeciendo pues a los participantes porque esta es la forma en que se hace como un breve repaso, ¿no?, de lo que hemos visto. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Es la 13ª encuentro que tenemos de este proyecto. Con la clase de hoy finalizamos lo correspondiente a procesos prioritarios de la resolución 1619 y recordando que invitándolos a que la próxima semana la doctora Marta Medina estará haciendo en el mismo horario el abordaje respecto a seguridad del paciente. Entonces seguimos igual motivando a todos y pues con el compromiso de continuar nuestro curso. Y en la última semana de julio estaríamos dando todo el tema o revisando todo el tema de humanización del servicio. Entonces sean ustedes bienvenidos a esta clase. Estamos para servirles. Recuerdo, mi nombre es Alexi Millán, soy la coordinadora de la Comisión de Proyección Social y en este momento le doy la bienvenida a la doctora Marta Medina, docente de este curso. Doctora Marta Medina, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Alexi, muy formal, muy amable. Nuevamente un saludo para todos los colegas que están conectados a esta hora, 184. Sí, bueno, doctora. Como bien lo decía la doctora Alexi Millán, en el día de hoy vamos a revisar el estándar de proceso prioritario y justamente con este estándar damos por terminado la parte de la revisión de la resolución 3100 que ya lo vimos y hoy terminamos la resolución 1619. Vamos a abordar entonces nuestro estándar de proceso prioritario. Como es costumbre, dejamos un producto que va a ser un taller que ustedes deben hacer y lógicamente también hay una parte evaluativa. El objetivo de la jornada de hoy es identificar las herramientas para el cumplimiento del estándar de proceso prioritario a la luz de la resolución 1619 del 2015. El estándar de proceso prioritario con la nueva versión, en la versión 3, nos viene con 10 debes, 9 clase A y 1 de clase C. Y vamos a iniciar. El criterio 6.1 es un criterio de obligatorio cumplimiento clase A y nos dice, el personal de laboratorio conoce sus funciones dentro de la red de laboratorios, decreto 780 del 2015, que contiene los decretos 315-18, 35-18 y el 23-23 del 2006 y la resolución 1619 del 2015. Se trata entonces aquí de que de la coordinación del laboratorio se pueda asegurar que los profesionales cuenten con el conocimiento claro de las responsabilidades que tienen partiendo de toda esta normatividad que exige el criterio. Lo primero que tenemos que tener claro es quiénes somos como organización. Somos una unidad primaria generadora de datos. Si somos una unidad primaria generadora de datos, entonces debemos tener claridad de que nuestra misión dentro del sistema de vigilancia de salud pública
es detectar y confirmar esos eventos que están sujetos a vigilancia de salud pública mediante la realización de esos exámenes justamente que están relacionados con los eventos de interés en salud pública, para posteriormente en su oportunidad notificar la ocurrencia de esos eventos relacionados con nuestros eventos de interés en salud pública. Desde ese orden de ideas son tres aspectos claves que, digamos que, donde se puede resumir la misión que tienen las unidades primarias generadoras de datos, y son detectar, confirmar y notificar. Allí se basa el deber ser de esas UPGD. Ahora bien, debemos tener clara la estructura desde la óptica no solamente de los registros, del análisis de datos y de la documentación de los procesos que debe manejarse para, digamos, según los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, según los lineamientos nacionales para el sistema de vigilancia de salud pública en este año 2023, sino que tenemos que tener muy claro de a partir de dónde se genera esa información y hasta dónde llega esa información. Teniendo claro ya que como laboratorio clínico somos una unidad primaria generadora de datos, entonces debemos clarificar primero cuáles son esos procesos básicos de atención que nosotros debemos tener. Y esos procesos básicos de atención que nosotros debemos tener, o a los cuales debemos apuntar desde el laboratorio, parten de clarificar primero cuáles son esos eventos de interés de salud pública que nosotros manejamos en nuestro laboratorio. Teniendo en cuenta o teniendo esa claridad, entonces vamos a poder describir o definir cuáles serán esos protocolos de vigilancia de salud pública que en mi caso aplican, que para mi laboratorio aplican. ¿Cuáles son los eventos de interés de salud pública que usted maneja? Esos serán los protocolos de vigilancia de salud pública que usted debe llevar. Eso se parte de los procesos básicos de atención que debe tener. Ahora bien, debemos también entonces definir cuáles serán esas acciones ya individuales como institución que nosotros vamos a implementar para lograr detectar esos eventos de interés en salud pública. Debemos considerar igualmente cuál es esa base de datos institucional que nosotros tenemos, donde llevamos nuestros eventos de interés en salud pública, donde tenemos toda esa información, toda esa data. Además, debemos garantizar el análisis de esa información pues digamos, con la notificación que se genera, partiendo de algo muy importante, que es considerar el perfil epidemiológico del laboratorio. Si nosotros realmente somos una entidad, un laboratorio, que estamos trabajando, pensando en la mejora continua, si nosotros realmente, digamos, es nuestra conciencia, nuestro estilo de vida y filosofía, nosotros tenemos que hacer ese análisis. No podemos, digamos, obviar esa parte de realizar ese análisis de la información que se va generando a partir de esas notificaciones que nosotros estamos haciendo. Y por supuesto, corresponderá también hacer un monitoreo de esos procesos, un seguimiento cercano a esos procesos para, digamos, revisar realmente si desde el laboratorio estamos cumpliendo con esos lineamientos nacionales que se nos exigen, con ese paso a paso que se nos exige desde esos lineamientos que pide en este caso el año 2023 para Colombia. Con relación a esa documentación y esa estructuración de los procesos, entonces debemos tener documentado primero el establecimiento de esa estructura como tal de procesos relacionados con los eventos de interés de salud pública, y así como yo lo tenga documentado, así lo debo ejecutar. Recuerden siempre que les digo la coherencia entre lo que está documentado y lo que ustedes realicen. De allí entonces tendremos unos resultados de esos procesos que están justamente alineados con esos, digamos, con esas indicaciones que nos da la normatividad, para que justamente esos lineamientos sistemáticos puedan ser monitoreados en unos puntos de control específicos en donde necesitamos intervenir. Sabemos que en nuestro laboratorio tenemos tres escenarios, digamos, muy claros, en donde se resume toda la actividad gruesa del laboratorio. Entonces, en esos puntos de control debería yo considerar, por ejemplo, desde la identificación del paciente, cómo la estoy haciendo, cómo estoy tomando la muestra, estoy yo formulando o diligenciando correctamente esa ficha epidemiológica con todos los datos que requiere, que me pide.
estoy yo realmente haciendo de manera correcta esos controles de calidad de esos eventos de interés de salud pública que yo llevo en mi laboratorio. ¿Será que mis reportes los estoy haciendo de manera oportuna según esos lineamientos nacionales? Entonces debo yo implementar esos puntos de control, entre otros, para garantizar el cumplimiento de esos lineamientos y que no se me presenten desviaciones digamos, en el proceso. Y les decía que con relación justamente a esa documentación y estructuración de los procesos desde los eventos de interés en salud pública, tenemos nosotros en el laboratorio 3 escenarios, ¿verdad? 3 escenarios que son definitivos y que, digamos, en ellos se da toda la actividad gruesa del laboratorio, nuestra fase preanalítica, nuestra fase analítica y nuestra fase postanalítica. La fase preanalítica, que parte desde esa identificación del paciente, la toma de los datos clínicos, ese diligenciamiento correcto de esa ficha epidemiológica, cómo vamos a hacer el embalaje de esa muestra de acuerdo al evento, cómo vamos a hacer, si necesitamos transporte, cuáles serán esas condiciones que requiere mi muestra para el transporte. Y ya en la fase analítica poder garantizar todo ese tema del aseguramiento de la calidad analítica frente a nuestros controles. Y luego en la fase postanalítica, la liberación y la notificación de los resultados para garantizar entonces, si somos laboratorio clínico es de pronto más sencillo, menos personas intervienen, en menos variables que manejar. Pero si somos un laboratorio que pertenece a una institución mayor, entonces igual si somos solamente laboratorio clínico, el tema es que garanticemos esa articulación y esos canales de comunicación en el tema de cumplir con toda digamos, los lineamientos del sistema de vigilancia, que no se rompa esa cadena de comunicación, que haya una buena articulación entre el laboratorio y la parte, digamos, a nivel institucional mayor, quien lleva normalmente, usualmente, toda la temática del sistema de vigilancia. Por supuesto que todos estos procesos deben estar normalizados para garantizar que no se me presenten desvíos, que no se me presenten fallos y que mi proceso realmente sea exitoso para cumplir sus lineamientos que me pide, digamos, a nivel nacional para este año 2023. Desde ese orden de ideas, estamos diciendo que nosotros tenemos que cumplir con unos lineamientos nacionales para la vigilancia de los eventos de salud pública, que es básico y elemental que nosotros formulemos, que nosotros, mejor dicho, diligenciemos correctamente la ficha epidemiológica, pero es que además existen unos criterios específicos que están relacionados directamente con el uso previsto de la prueba. No se nos olvide esto, es importante tener en cuenta ya a nivel de cada evento el uso previsto de la prueba. Entonces, estamos ante nuestros 3 escenarios y en una fase preanalítica tenemos que tener en cuenta a nivel del talento humano, que es lo más valioso que tenemos en la organización, cuál es ese entrenamiento que requiere el talento humano, ese conocimiento y esa formación para poder realizar las actividades, que en el caso del ejemplo es una prueba de PCR montada en un sistema abierto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo que debe asegurar para ese talento humano involucrado ante la ARL? ¿Cómo voy a autorizar a ese personal? ¿Bajo qué, digamos, criterios yo lo voy a autorizar? ¿Qué voy a tener en cuenta para autorizarlo y que realmente autorice yo a la persona o a las personas que están, digamos, que cumplen con el lleno de los requisitos para poder montar la analítica? Con relación al equipamiento, entonces, ¿cómo debe ser esa cabina de seguridad biológica que yo necesito para el montaje de mi prueba? Esa máquina, qué tipo de mantenimiento requiere calibración, requiere calificaciones seguramente. Ahora bien, ya en mi tema de infraestructura, como estamos poniendo un ejemplo muy puntual con relación a una PCR, un montaje de biología molecular con un sistema abierto, entonces tendremos que tener unas áreas delimitadas y sabremos que no podemos compartir escenarios entre la resección, deben ser áreas separadas, resección, extracción, amplificación y resultados. Ahora bien, las metodologías que utilizamos ya en la fase posanalítica tenemos que tener claro que las metodologías que usamos son metodologías validadas. Y aquí entra en juego entonces todo el tema de la verificación de los métodos de todas nuestras pruebas de eventos de interés en salud pública. Y finalmente, el aseguramiento de la calidad y el control de calidad, no solamente para asegurar la validez de nuestros resultados, que por cierto es algo necesario porque nos garantiza competencia técnica y la tranquilidad de que nuestros resultados son válidos, sino por la importancia que tiene en el contexto, el impacto que tiene sobre la seguridad del paciente.
Y con base en este registro del análisis de datos debemos tener claro que siguiendo sus lineamientos del sistema de vigilancia de salud pública que nosotros debemos cumplir a nivel institucional, se nos despliegan 4 subcomponentes o 4 subsistemas que nos trae el sistema y que debemos, valga la redundancia, implementar en la organización. El primero es el subsistema de información. Entonces, ¿cuáles serán esas estrategias que como organización yo voy a implementar para recoger la data? Si yo tengo mi información sistematizada, bueno, cuento con un software licenciado, etcétera. Ya todo lo que tiene que ver con la seguridad que debe tener ese software, que ya nos lo preguntaba por allá el estándar de organización y gestión, para garantizar el acceso, para garantizar la seguridad de la data, en fin. Pero si yo no tengo mi sistema sistematizado, y yo trabajo todavía en medio físico, perfecto. Entonces, ¿de qué manera? Lo importante es que yo logre garantizar a través de esos registros físicos, de mis formatos, toda esa trazabilidad que requiero para que se garantice en todo tiempo la seguridad de la información. Entonces, yo debo definir quién capta el dato, cómo se capta el dato, dónde se registra el dato, dónde guardo la información, cómo puedo recuperar esa información, cómo garantizo yo el nivel de seguridad. Luego, en el subsistema de análisis y divulgación, entonces yo voy a tener en cuenta la manera como yo voy a observar y sobre todo a interpretar y a difundir la información. Es decir, debo tener el talento humano formado, capacitado, para que realice ese correcto diligenciamiento de las fichas técnicas, para que realice una adecuada toma de muestra. Lógicamente, cada toma de muestra dependerá del evento de que se trate. El conocimiento de esos lineamientos para la notificación, el cumplimiento de esos canales de divulgación que yo requiero para que exista no solamente conocimiento, socialización, sino adherencia a toda esta temática. Entonces yo voy a necesitar capacitaciones, talleres, sensibilización, lo puedo llamar cápsulas informativas. A la orden del día estará la creatividad que ustedes puedan utilizar para poder divulgar y para poder hacer que todo el talento humano haga adherencia a todo el proceso. Luego tenemos el subsistema de intervención. Allí entonces implementaremos necesariamente unas acciones en salud pública que van generadas directamente ante algunas situaciones inesperadas que se puedan presentar con el fin de minimizar o mitigar el daño que pueda causarse. Entonces aquí todas esas estrategias van a estar encaminadas a mejorar la calidad, no solamente ya como tal de la población, de la organización como tal, sino también de la población, que impacte la población a través de la sensibilización de algunas actividades de prevención y divulgación que sean necesarias. Y aquí entra en juego algo muy importante que serán todas esas estrategias que yo utilice, digamos, desde el nivel nacional, que uno las puede revisar y que yo también las utilice en mi organización, como son los boletines epidemiológicos, estar pendiente de la emisión de esos boletines epidemiológicos que hace, por ejemplo, el ente territorial, digamos, saber cómo voy a responder yo y tener documentado de qué manera respondo ante un caso de una alerta epidemiológica. Y una instancia muy importante que tengo dentro de todo este marco y es el Comité de Vigilancia Epidemiológica. El cuarto subsistema es el de evaluación. Como todo lo importante en la organización, tenemos que medirlo, tenemos que hacerle seguimiento para saber si realmente está funcionando ok ese sistema de captación y respuesta oportuna. Y dentro de todo esto, fíjense, descansa mis asistencias técnicas y mi seguimiento al cumplimiento. Son dos aspectos muy importantes que por allá un criterio por allá más adelantico me los pide muy puntualmente. El 6.9 y el 6.8 y el 6.10, si mal no estoy, me los piden así muy puntualmente. Entonces es muy importante el que el laboratorio asista, participe de una manera activa de esas asistencias técnicas y de ese seguimiento que nos hacen los laboratorios de salud pública departamental a los laboratorios. Y siguiendo con este registro de análisis de datos, tenemos que tener en cuenta que para cada evento que nosotros manejemos en el laboratorio, debemos tener entonces nuestro protocolo, ¿verdad? Ese documento que será específico de acuerdo a cada evento, pero es que yo debo contar además con una matriz de comunicación, porque yo debo garantizar de qué manera se genera o cuáles son los canales de comunicación que hay en mi organización para garantizar no solamente, digamos, la seguridad de la data, sino que todo el canal de comunicaciones sea trazable
y no se pierda nada desde que se genera la información hasta que se notifica el evento. Entonces, ¿quién en esa matriz de comunicación yo voy a definir quién es el emisor, quién comunica, qué se comunica, cuáles serán esos mecanismos de control que yo voy a implementar para verificar y garantizar mi información? ¿Quién es el receptor, la frecuencia? Y puedo hacer incluso más densa esta sábana, incluyendo algunas otras columnas, todo con la finalidad de que se garantice la trazabilidad de la información. ¿Alguna pregunta hasta ahora, mi doc? No, doctora Medina. Estamos con 204 participantes y ninguna pregunta. Mil gracias, doc. Sí, continúo. Bien, seguimos con el criterio 6.2. También es un criterio tipo A de obligatorio cumplimiento y nos dice: el laboratorio se encuentra dando cumplimiento a la resolución 561 del 2019 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como laboratorio o institución que realicemos pruebas relacionadas con eventos de interés en salud pública, nos corresponde inscribirnos en el RELAP. Nosotros, a través de la resolución 0561, podemos darnos cuenta, primero, saber que ella establece los procedimientos de inscripción y verificación de los laboratorios que realicen pruebas para eventos de interés en salud pública y de inspección, vigilancia y control sanitario en la red de laboratorios RELAP. Pero ¿cuáles son, o quiénes, digamos, quiénes son los que están obligados? ¿O en qué casos deben inscribirse una institución al RELAP? Entonces, toda institución que realice pruebas o ensayos para eventos de interés en salud pública, que realice pruebas o ensayos para el sistema de inspección, vigilancia y control sanitario, que realice pruebas o ensayos para enfermedades huérfanas, toda institución que realice pruebas o ensayos de paternidad, toda institución que realice registro de cepas de control especial y pruebas o ensayos de algunas pruebas de interés en el sector salud específicamente, deberán inscribirse, primero enrolarse y inscribir sus pruebas en el RELAP. Lo importante, digamos, la esencia que tiene el RELAP radica en el que, digamos, a nivel nacional, los laboratorios de referencia, el Instituto Nacional de Salud, el mismo Ministerio de Salud y Protección Social, pueden conocer cuál es la capacidad de respuesta que tienen los laboratorios de la red frente a ese sistema de vigilancia de salud pública y frente a esa inspección, vigilancia y control sanitario. Esa es la esencia de la resolución 0561. Pero bueno, ¿qué es lo que se registra en el RELAP? Yo sé que no me voy a demorar mucho en esto porque sé que hay un ABC del RELAP, está toda la resolución, que ustedes ya lo conocen, pero estamos puntualizando de pronto en algunas precisiones importantes. ¿Qué se registra en el RELAP? Datos básicos, como el representante legal, la ubicación, el departamento, etcétera. Por favor, no dejen espacios sin rellenar, sin diligenciar. Hay que describir la metodología y la matriz utilizada. Si la metodología utilizada está validada, hay que decirlo, hay que informarlo. Si la prueba o ensayo está acreditado. El nivel de biocontención en el cual se realiza la prueba o el ensayo. Si esta prueba o ensayo se envía a un laboratorio fuera del país, también debemos informarlo allí. Y por supuesto, porque es uno de los lineamientos que nos pide y a los cuales debemos hacerle seguimiento, es los tiempos de entrega de esos resultados, de ese carga, de esa notificación. Hay un ítem en el RELAP que se llama verificación. Ese ítem de verificación solamente puede ser diligenciado por los laboratorios nacionales de referencia, por el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA. Así que ese ítem no se toca. De hecho, no lo podemos tocar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque algunas veces se ha pensado de que quiere decir que si tenemos pruebas verificadas. No, se trata es la verificación que hace el INVIMA y que hace el Instituto Nacional de Salud cuando revisa la plataforma para mirar todo el tema de capacidad instalada y todo el cumplimiento de del sistema, de todo lo que va pidiendo el RELAP de información de cada una de las metodologías que realizamos con relación a los eventos de interés en salud pública. El criterio 6.3 es un criterio de obligatorio cumplimiento y dice: el laboratorio conoce y aplica los lineamientos nacionales vigentes de operación y respuesta frente a eventos de interés en salud pública. Un momentito porque voy a desconectar acá.
Gracias. Entonces, aquí lo importante es que el talento humano deba conocer e implementar esos lineamientos nacionales en la institución. O sea, tenemos unos lineamientos que cambian anualmente, ¿verdad? Entonces, lo importante es que haya alguien en el equipo de trabajo que esté atento a que se esté trabajando justamente con esos lineamientos nacionales que estén vigentes, que correspondan al año de la vigencia. Por ejemplo, los lineamientos nacionales de la vigilancia en el año 2023 tiene como objetivo definir las líneas de acción obligatorias para la vigilancia basada en notificación de casos predefinidos, así como la detección, el análisis, la valoración y la modificación del riesgo de eventos de interés en salud pública. Dentro de todo este contexto hay un contenido que nosotros debemos obligatoriamente desarrollar en nuestro documento ya, digamos, ajustado a nuestra realidad. Y hay que tener en cuenta primero esas condiciones generales de los eventos de interés en salud pública, de los que nos hablan los lineamientos, los insumos requeridos para el montaje de cada uno de estos eventos y, muy importante, el desplegar todas esas estrategias, todas esas actividades que me pide a mí el lineamiento que debo cumplir con esos sistemas para la vigilancia de salud pública, partiendo del sistema de información, el sistema de análisis y divulgación, el sistema de intervención y por último el sistema de evaluación. Entonces es importante que desde la óptica de que el talento humano conozca estos lineamientos, en el caso de este año 2023, los pueda implementar estos lineamientos para hacer el abordaje de esos eventos de interés en salud pública para los cuales tenga competencia y que realice en su laboratorio. Importante, sabemos que no, digamos, es muy complicado que pues todo el laboratorio se vaya a movilizar a participar de una capacitación, ¿verdad? Normalmente va uno, van dos, dependiendo del laboratorio, pero mínimamente debe ir una persona. Pero ¿qué pasa? Que lo importante es que como el trabajo es en equipo, esa persona cuando llegue de vuelta al laboratorio planifique unas actividades de retroalimentación de lo que digamos, de lo que aprendió, de los lineamientos, de las estrategias, de la actualización que recibió en ese taller o en ese curso específico. Eso es lo importante y que deje evidencia de que se realizó esa retroalimentación y por supuesto que se evalúe la efectividad de la misma, porque si no, no hicimos nada. No estoy diciendo que se socialice, no estoy diciendo que se divulgue, estoy diciendo que se retroalimente y se evalúe esa retroalimentación, es decir, que verdaderamente logremos en el tiempo demostrar que hubo adherencia por parte del talento humano que no asistió a esa capacitación externa, pero que fue retroalimentada a través del colaborador, del compañero de equipo que sí fue en representación de la institución. Eso es muy importante. Garantizar entonces que todos puedan hablar el mismo idioma, que todo esté, digamos, toda la normativa en el sistema de vigilancia esté estandarizada. Siendo así, entonces a nivel institucional, se debe considerar, primero, la caracterización de los eventos de interés en salud pública en términos de prevalencia y en términos de frecuencia. Garantizar que yo cuento con mis procedimientos documentados. Yo sé cómo voy a tomar la muestra para cada uno de los eventos en los que yo o en mi laboratorio participa. Cómo debo transportar esa muestra, cómo, si requiere refrigeración, cómo debo proceder, si requiere transporte, cómo voy a hacer para transportarla. Contar con esos transportes especializados de muestra, contar con mis protocolos documentados de vigilancia de salud pública que deben ser específicos para cada uno de esos eventos que yo manejo en mi laboratorio. Entonces, desde este orden de ideas, yo voy a garantizar el entrenamiento y la capacitación y la formación de mi talento humano en estos procedimientos. Estos procedimientos estén disponibles para mi talento humano. Que yo pueda implementar unos puntos de control en cada una de las fases del laboratorio, la fase preanalítica, en la fase analítica, en la fase posanalítica, para poder garantizar en todo tiempo la trazabilidad de las actividades que se van realizando y que no se me presenten desvíos en el proceso. Y una instancia muy importante, el Comité de Vigilancia y Salud Pública, que es allí, en esa instancia, donde se debe realizar ese análisis de la información,
porque de ese análisis de la información va a surgir algo muy importante, que es la posible toma de acciones, de medidas y de decisiones para la alta dirección. Eso es muy importante. Vuelvo, insisto, en ese análisis que se hace en el Comité de Vigilancia Epidemiológica. ¿Alguna pregunta, Doc? Sí, doctora Medina, hay varias preguntas en el chat. Entonces, procederé a leerlas. La primera pregunta la hace la doctora Sonja. La doctora Sonja Lozano pregunta, ¿las pruebas serológicas para COVID-19 se deben reportar como eventos de interés en salud pública? Recuerden que, ay, perdón por el ruido, pruebas serológicas para COVID-19. Sí, Sí, claro que sí. La segunda pregunta dice, pregunta la doctora Claudia Yamile Cerquera, ¿qué es el nivel de contención? Gracias. Ajá. El nivel de contención está dado por el nivel de riesgo a que se está expuesto. Es decir, de acuerdo al nivel de riesgo, así será el nivel de contención. Si vamos a trabajar, así como ya hemos dicho en el examen, en un área de donde se trabaja micobacteria en tuberculosis, ya dijimos toda la indumentaria en elementos de protección personal que se requiere. Esa es la contención que se requiere. Contención que será de pronto diferente, muy seguramente, si vamos a estar en otro tipo de laboratorio, si estamos en un área, por ejemplo, de hematología. Ya yo no necesito toda más bien unos elementos de protección personal tipo estándar y no tan full equipo. Listo, eso es la contención. Gracias, doctora Medina. Hay otra pregunta, la hace la doctora Liliana Patricia Hernández. Los laboratorios clínicos que hacen parte de una IPS, donde la notificación al Civigila está a cargo de una enfermera jefe, ¿cómo se evidencia la notificación de los eventos? Precisamente esa era lo que les estaba hablando, de que en los casos en que el laboratorio clínico no es solito, sino que está inmerso en una institución mayor, es donde más crítica la situación, en el sentido de que debo garantizar esa comunicación efectiva entre lo que sucede en el laboratorio con el evento y con esa ya parte, digamos, central a nivel institucional, donde se maneja el sistema de vigilancia. ¿Cómo es esa articulación? ¿En qué momento y a quién le entrego la información? Esa trazabilidad debe estar para garantizarse en todo tiempo. Eso era lo que me refería, que se tiene que garantizar porque el lineamiento así me lo pide. Esa articulación y esa comunicación efectiva entre el manejo de los eventos de interés en salud pública en el laboratorio y la notificación, quién la va a hacer desde el laboratorio a la persona encargada de dirigir en la institución. Gracias, doctora Medina. Hay una precisión que hacen la doctora Ivonne Delgado y también la doctora Kennedy respecto a la verificación, a lo que la doctora Medina explicaba sobre verificación, y ellas aquí amplían diciendo que también los laboratorios departamentales, los laboratorios de salud pública, hacen verificación a los laboratorios de su red departamental. Muchas gracias, doctora Ivonne y doctora Kennedy. Hay otra pregunta. Un momentico, Doc, discúlpeme, de pronto es que haya yo el malentendido. No es, ahí cuando hablamos de verificación no se refiere, la pregunta no se refería a que se hacía visitas de verificación. Cuando se habla de verificación en el RELAP, el ítem de verificación es un ítem que viene en la sábana del RELAP, en el Excel. Cuando el prestador entra, hay un ítem que se llama verificación. Y ese ítem de verificación solamente tiene acceso a ser diligenciado por los laboratorios nacionales de referencia, sea el INVIMA o el Instituto Nacional de Salud. Así lo dice la misma resolución 0561, lo dice tal cual. Eso ni siquiera se deja accesar. Otro tema son las visitas de verificación de cumplimiento de estándares de calidad. Ok. Gracias, doctora Medina, por aclararnos esta situación. Hay una pregunta, doctora, la hace la doctora Sonia Cortés, dice, por favor me aclaran si un profesional independiente
solo toma muestras y remite, lo único que procesa son pruebas de embarazo, ¿cómo se inscribe al relato? Pero sí procesa pruebas de embarazo. O sea, es una toma de muestra solamente, pero no es laboratorio, es toma de muestra. Y realiza proceso. No entiendo, ¿es laboratorio o es toma de muestra solamente? No, sí, dice el profesional independiente solo toma muestras y se remiten. Lo único que procesa son pruebas de embarazo. Entonces, ¿cómo se inscribe al relato? Las pruebas de embarazo que realiza, doctora, porque usted no puede inscribir las pruebas que no realiza. Las pruebas que remiten no las debe inscribir, porque sería una doble inscripción de pruebas. Las debe inscribir el laboratorio que las realiza. Pero como usted sí realiza en su laboratorio, entiendo que usted en su laboratorio solamente toma muestras y las de eventos de interés a lo público y las remite, que la única que ejecuta es la de embarazo. Perdón, ¿cuál fue la que me dijo que realizaba? Serología, no recuerdo. Dice que solamente realiza pruebas de embarazo. Ah, ok, solamente realiza pruebas de embarazo. No he entendido la pregunta. No, eso no hay nada que escribir ahí en relato. Si todas las remite, no puede inscribirse. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. Pregunta la doctora Sonia Yolanda Vargas. Buenas noches, por favor, me recuerda qué significa la clasificación en A, B y C de los requisitos de acuerdo a la herramienta de verificación de estándares de la resolución 1619. Con mucho gusto, doctora. La resolución viene con con tres tipos o clases de códigos. Unos que son tipo A, unos que son tipo B y otros que son tipo C. De acuerdo a eso se califica. Entonces, los que tienen mayor valor o son los obligatorios de cumplimiento, que son de clase A. Es por eso se llaman así clase A, porque son de obligatorio cumplimiento. Los clase B tienen un tiempo para el cumplimiento, son estándares de calidad superior, y los C son de mejoramiento. Muchas gracias, doctora Medina. No hay más. Por ahora no hay más preguntas en el chat. Muchas gracias. Sí, señora. Vamos a continuar. Gracias. El criterio 6.4 nos dice, también es un criterio de clase A, de obligatorio cumplimiento, y nos dice, el laboratorio participa en estudios de vigilancia epidemiológica planteados por el nivel territorial o nacional de acuerdo a prioridades en salud pública. Entonces se trata de aquí que podamos a nivel institucional contar con una instancia como lo es el Comité de Vigilancia y Salud Pública. En quienes conforman este Comité de Vigilancia y Salud Pública. Primero que todo, debo tener en cuenta que mi talento humano tenga conocimiento en epidemiología. No me dice realmente que sea epidemiólogo, pero sí me dice que tenga conocimiento en epidemiología. Me dice que es importante que estas personas que formen este comité estén presentes en todas las fases del trabajo de la actividad del laboratorio. Es decir, estén presentes en la fase preanalítica, estén presentes durante la actividad analítica y durante la actividad postanalítica. ¿Qué entonces debe tenerse en cuenta? Que el laboratorio tiene que identificar esos estudios de vigilancia epidemiológica a nivel nacional o territorial de los cuales pueda tener conocimiento, como por ejemplo a través de boletines que permita desde la organización aportar a esa identificación de esos eventos de interés en salud pública. Debe definirse a nivel institucional esos lineamientos y esa línea de responsabilidad para los eventos de interés en salud pública. ¿Quién hace la lectura? ¿Quién hace la revisión? ¿Quién toma? ¿Quién toma la muestra? ¿Quién hace el reporte de datos? ¿Quién hace el análisis de la data? ¿O quiénes hacen el análisis de la data? Y lo importante es que tengamos toda esta documentación, todos estos procedimientos, todos estos lineamientos actualizados. Finalmente, la gestión documental y los registros de la participación que deben estar estructuradas. Debemos contar entonces con nuestros protocolos, con nuestros registros, con nuestros formatos actualizados. Y
y vigentes al día, porque a veces eso es uno de los fallos que a veces ve uno que no, los formatos no los tienen o si los tienen no diligencian todos los ítems que lleva el documento, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Alguna pregunta, Doc? Permítame un momento, doctora. En un laboratorio, sí hay una pregunta, referente al COVID. ¿En un laboratorio clínico pequeño independiente es obligatorio tener un COVID? El COVID lo forma usted solita, Doc. O sea, ahí no hay un comité realmente porque usted es un profesional independiente. Pero debe cumplir con los lineamientos que le pide a nivel nacional, que se le pida a nivel nacional. Gracias, doctora Medina. No hay más preguntas, muy amable. Gracias a usted, doctora. El criterio 6.5, que también es de obligatorio cumplimiento, nos dice, el laboratorio notifica oportunamente información o comunicación hacia el grupo de vigilancia o autoridad competente y de acuerdo a flujos de información dentro del sistema de vigilancia en salud pública para la confirmación de eventos de interés en salud pública y vigilancia y control sanitario, información información de manera oportuna. Entonces aquí debemos contar con ese mecanismo de información y comunicación sobre los resultados que emite el laboratorio relacionados con esos eventos de interés en salud pública. Debemos partir entonces nuevamente que nuestros documentos de proceso de notificación deben estar actualizados. Cada evento debe tener su protocolo actualizado conforme a la resolución, el anexo técnico de la resolución 1646 del 2018. Siguiendo esos lineamientos, debe contar con un sistema de información a la institución como fuente primaria generadora de datos y por supuesto con todo lo concerniente que hayamos visto ahorita del proceso, lo que tiene que ver con el proceso de atención. Y miremos qué es lo que nos dice el lineamiento de lo que es el protocolo de vigilancia de salud pública. Nos dice, es la guía técnica y operativa que estandariza los criterios, procedimientos y actividades que permiten sistematizar las actividades de vigilancia de los eventos de interés en salud pública. Cuando hablamos de que para cada evento de interés de salud pública que yo maneje la institución, debo contar con el protocolo actualizado, documentado, divulgado, actualizado, que se evidencie su adherencia, etcétera, etcétera. Yo debo tener claro que debo definir el proceso de atención teniendo en cuenta los lineamientos para ese evento. Cada evento tiene, digamos, sus propios lineamientos, ¿cierto? Específicos. Entonces, así debo documentar el procedimiento, así debo definir cómo va a ser el proceso de atención para ese específico evento, definir el sistema de información, ya que a nivel general voy a llevar a los eventos de interés de salud pública, si los voy a tener o si los tengo sistematizados, si cuento con un software, o si lo voy a llevar en medio físico, de qué manera es que yo voy a garantizar esa trazabilidad de mis registros, de mis formatos, de toda esa data. Y por supuesto, contar con el reporte de los resultados de acuerdo también al protocolo del evento. ¿Qué debo tener en cuenta entonces para hacer la notificación? Debo considerar primero el conocimiento, la claridad sobre el calendario epidemiológico de los eventos. Debo saber diligenciar la ficha epidemiológica. Debo tener claro cuál es mi contexto institucional, saber si soy laboratorio clínico o saber si yo como laboratorio clínico pertenezco a una institución mayor. De eso depende cuando se va a hacer el cargue. Se presentan algunas diferencias de necesidades de información con relación a ese tema. Luego ya lo que es la notificación como tal del resultado. Y en este sentido hay que tener en cuenta entonces si se es una unidad primaria generadora de datos, si se es una unidad notificadora municipal o si se es una unidad notificadora departamental o del distrital, y de acuerdo a eso se tendrán, digamos, unas fechas semanales en las que se deberá hacer la notificación de esos eventos. Entonces, miren, los lunes al mediodía es para las unidades primarias generadoras de datos, los martes al mediodía es para las unidades notificadoras municipales y
los mismos martes, pero a las 4 de la tarde para las unidades notificadoras distritales o del orden departamental. Entonces, esta información es muy clara que todos la manejemos, que pueda tener a veces cambios, entonces tenemos que tenerla actualizada. Esta es la información de alineamiento que nos trae el 2023. Importante también para tener en cuenta cuando se va a hacer la notificación, que así dice textualmente el lineamiento, que dice todas las entidades territoriales de los niveles departamental y distrital deberán estar atentas a cualquier llamado del Instituto Nacional de Salud el día de cierre de notificación nacional, semanal, sin excepción de días festivos, hasta al menos 2 horas posteriores al tiempo del cierre. Pues si en algún momento se presentan hallazgos en la carga de la notificación, se evitará el silencio epidemiológico municipal mediante el ajuste de los archivos cargados. ¿Qué es el silencio epidemiológico? Que en algunas ocasiones a una entidad, por no presentar un evento, por ejemplo, no hace el reporte negativo del evento. Entonces, eso se llama silencio epidemiológico y no podemos caer en eso porque es un fallo, es digamos, una desviación del sistema y, digamos, es un indicador que se nos convierte en un indicador negativo para la organización. Y no solamente eso, sino las consecuencias que pueda tener. Dice que en todo caso, de notificación inmediata debe ser ingresado de manera inmediata al subsistema de información si vigila y que los casos de notificación inmediata no deben ser digitados de manera acumulada, pues se disminuye la oportunidad en la acción en salud pública. Igualmente, debemos tener en cuenta en el tema de las notificaciones el considerar que revisemos que realmente nosotros hayamos tenido en cuenta la notificación del 100% de los eventos. Esto es importante, que no se nos haya quedado nada por fuera. Hay que documentar también el proceso de cómo yo a nivel institucional hago mi búsqueda activa. Esto ya es un indicador de gestión, se convertirá más luego en un indicador de gestión, porque es cuando yo, ya no es porque me llegó, sino que yo hago búsqueda activa. Y ese indicador de gestión es muy importante para la organización porque demuestra realmente que está comprometido con el lineamiento. Dice en este lineamiento del 2023 definen así búsqueda activa institucional. Dice, es la estrategia para la detección de casos que por cualquier razón no fueron notificados o ingresados al sistema de vigilancia. Es un instrumento de control de calidad de la vigilancia de rutina. Y los indicadores de los que yo les hablaba, como algo tan importante en la organización, tenemos que medirlo, tenemos que hacer el seguimiento, tenemos que monitorearlo. Entonces tenemos que implementar unos indicadores para hacer el seguimiento justamente para que revisemos realmente y podamos evaluar cómo ha sido el trabajo organizacional con relación al sistema de vigilancia de salud pública y al cumplimiento de esos lineamientos que nos piden desde el orden nacional. Entonces, fíjense, el primer indicador es la oportunidad de la notificación del evento de interés en salud pública. Luego, la proporción de eventos de interés en salud pública que fueron identificados en esa búsqueda activa. Entonces, miren que eso es un indicador de gestión, de la gestión del laboratorio, concretamente del COVID, por ejemplo. Y llevar un indicador con relación a las causas de silencio epidemiológico en el caso de que se presente silencio epidemiológico, pero igualmente yo debo tener montado mi indicador. No es que a mí nunca se me pasa, a mí nunca se me olvida, pero igual usted tenga montado su ficha técnica, tenga su indicador que mida esas causas de silencio epidemiológico en el caso que se presente, en el evento que se presente, porque entonces tenemos que llegar a indagar qué fue lo que sucedió, por qué no se hizo el cargue a tiempo, por qué no lo hice, mejor dicho, por qué no hizo el cargue, qué es lo que está pasando. Hay que llevar análisis y hacer pues, todo un estudio de análisis causa-raíz y acciones de mejora con relación a esa situación que se haya presentado. ¿Alguna pregunta, doctora Millán? Sí, doctora Medina, hay varias. No sé si lo que la doctora estaba explicando en este momento de claridad a la pregunta que hace la doctora Karen Vitula. Ella dice, ¿es obligatoria la participación del laboratorio en estudios de vigilancia? Doctora, ya vamos a revisar enseguida el criterio que ya viene.
Bueno, y hay otra pregunta. Dice que si un profesional independiente participa en los COBE departamentales mensuales, ¿esto sirve como evidencia de que hace la vigilancia? O sea, Eso es parte de la evidencia. bueno, respecto a eso hay 3 preguntitas. Y doctora, la doctora Patricia Herrera pregunta, ¿qué diferencia hay entre la UPGD y las unidades informativas? Las UI. Bueno, tendríamos que revisar el lineamiento. Exactamente. En el momento no tengo claro. No sé si de pronto alguien de los participantes puede apoyar. Hay que solamente en el lineamiento, ahí está clarito. La primera parte que habla sobre las definiciones, ahí encontramos. Ok, aquí preguntan, doctora, ¿cuál es la razón por la cual solo se notifica sífilis congénita y gestacional y no se notifica una sífilis ordinaria? Digamos, la importancia que tiene como evento de salud pública para la toma de decisiones, para el manejo, el contexto poblacional, es por eso. Bueno, bueno, aquí hay otra pregunta, pero creo que es muy similar a lo que se hablaba. El contexto es que en el caso donde el laboratorio clínico hace parte de una IPS y la jefe desde el área de coordinación de PIP son las que notifican, ¿es necesario tener todos estos indicadores? El indicador es institucional, doctora. El indicador es institucional. Lo importante es que no es que se lleve allá central y yo lo desconozco y no tengo ni idea de lo que está pasando, sino que sea un trabajo articulado a nivel institucional en el que el laboratorio participe de manera clara, de manera contundente, de manera decidida. Un trabajo en equipo. Gracias, doctora. Y la doctora Claudia Yamile Cerquera dice, ¿puedo inscribir la prueba de BDRL así no procese sífilis? Si no procesa BDRL, o sea, recordemos que vamos a registrar en el RELAP las pruebas relacionadas con eventos de interés de salud pública que ejecutamos, que efectuamos en el laboratorio. Si usted las remite, doc, no las debe, digamos, inscribir. No sé si eso es lo que preguntaba la doctora, o si entendí bien el contexto de la pregunta. Ya la otra pregunta, no, dice el laboratorio clínico que realiza las pruebas básicas, ¿es nivel de contención 1 o 2? Perdón, disculpe. Hay una pregunta, la hace la doctora Novia Cristina. ¿Un laboratorio clínico que realiza las pruebas básicas es nivel de contención 1 o 2? Todos los laboratorios están clasificados como como nivel de contención 2. Todos los laboratorios clínicos están clasificados como nivel de contención 2. Y recuerden que no hay laboratorio pequeño, ni laboratorio grande, ni laboratorio de complejidad mayor, ni complejidad media. Hay sencillamente el servicio de laboratorio clínico y es nivel de riesgo 2. Así requerimos nuestras cabinas de bioseguridad, clase 2. Y así creo que sí, yo recuerdo que cuando vimos en la clase pasada, vimos bioseguridad, les mostré un cuadrito donde estaba ese contexto, que es importante que tengamos clarificado cuál es el nivel de contención que requerimos, porque dependiendo de todo eso, se define todo el sistema de bioseguridad que vamos a implementar en el laboratorio. Ok, muchas gracias, doctora Medina. Hasta ahí van las preguntas. Muy amable. Bueno, gracias a usted, doctora Millán. Entonces, el criterio 6.6 también es un criterio de obligatorio cumplimiento que dice: el laboratorio gestiona y participa en proyectos de investigación en temas relacionados con los eventos de interés en salud pública. Entonces, aquí lo que tenemos que tener como evidencia es la participación precisamente en esos proyectos de investigación, esas propuestas de investigación con el ente territorial o con otros organismos, puede ser con universidades, por ejemplo, de nivel municipal, de nivel departamental o incluso a nivel nacional, donde el laboratorio pueda participar. Por esto es importante
que el laboratorio asista a todos esos eventos de capacitación y de asistencias técnicas. ¿Para qué? Para conocer cuáles son esos proyectos de investigación de manera prospectiva que se proyectan a nivel nacional, departamental, ente territorial, universidades, etcétera. Ese contexto es importante, participar en esos espacios de capacitación y asistencias técnicas. O asimismo también proyectos retrospectivos, es decir, muchas veces yo incluso escucho laboratorios que tienen muchísima información y que pueden y que tienen deseos, por ejemplo, de trabajar con la misma base de datos que tienen, mucha información que tienen, digamos, lista para eso, para montar o implementar un proyecto de investigación. Lo que nos detiene o lo que detiene a muchos es la parte económica y el tiempo y toda la infraestructura que requeriría ya un laboratorio de investigación como tal. Pero sí se puede hacer. Es importante porque así el laboratorio puede precisamente identificar esas oportunidades, así como también promover en su talento humano esa formación, esa sensibilización y capacitación de cómo se realiza, porque muchas veces desconocemos cómo se realiza un proyecto de investigación. Entonces, desde este orden de ideas, también es importante capacitar al personal, formarlo, para que, digamos, tenga conocimiento en la formulación de estos proyectos de investigación. El criterio 6.7, que también es de obligatorio cumplimiento, dice: el laboratorio participa en las pruebas de evaluación externa directa e indirecta del desempeño, acorde a una programación, seguimiento y análisis respectivo. Entonces, lo que queremos o lo que quiere el criterio con esto garantizar a través de esta participación de los laboratorios en los diferentes programas de evaluación externa que brinda los laboratorios de salud pública es garantizar esa validez de los resultados a través de la competencia técnica, ¿verdad? De los analistas. Entonces, aquí lo importante es la participación en los diferentes programas de evaluación externa que brinda el Laboratorio de Salud Pública, entre otras instituciones. Entonces, hay que tener claro que esa evaluación directa del desempeño, que es un sistema de evaluación prospectivo, periódico y objetivo, de esos resultados de diferentes laboratorios que participan, y que esta evaluación es calificada en porcentaje de concordancia y que será aprobada siempre y cuando se obtenga un puntaje mínimo establecido por cada programa. Con relación a la evaluación externa indirecta de desempeño, esta es la que, digamos, realiza el Laboratorio de Salud Pública, o mejor dicho, son las muestras que los laboratorios de salud pública llevan de la red, que los laboratorios llevan a salud pública, al Laboratorio de Salud Pública. Es una evaluación retrospectiva del diagnóstico de esas muestras que provienen de los laboratorios de la red. Lo importante, porque se quiere con el criterio, como decía, es garantizar la competencia técnica de los analistas. Ese objetivo de la evaluación externa indirecta del desempeño es precisamente evaluar la calidad técnica de los ensayos que se realizan en el laboratorio de la red departamental de que se trate. Verificar los casos, por ejemplo, los casos probables, los casos negativos, y fortalecer, que a la postre es lo que se quiere, el sistema de información de la Red Nacional de Laboratorios. Igualmente, en este criterio 6.7 se debe considerar el escenario de nuestras tres fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Voy a suspender un momentico porque la doctora Yenedy me pide que va a hacer una salvedad. Bienvenida, doctora Yenedy. Quiere hacer una aclaración la doctora Yenedy. Sí, buenas noches. Sí, es que para que no quede de pronto, porque han escrito como 3 comentarios en el chat. Los únicos que tienen rol verificador dentro de la Red Nacional de Laboratorio son el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, que puede entrar a la plataforma de RELAT a verificar absolutamente todos los laboratorios del país, y los laboratorios de salud pública departamentales o distritales hacen la verificación de RELAP de su red. Entonces tienen el rol verificador dentro de esa plataforma, donde van a cada uno de los laboratorios a realizar el seguimiento en la fase 3 de la inscripción a RELAP. Ya cuando ya hacen el enrolamiento, la inscripción de las pruebas y todo este proceso que lleva, que todos hemos pasado de alguna manera
por este proceso. En la fase 3 se estipula que todos los laboratorios de salud pública deben ser, los laboratorios de salud pública en su rol verificador verifican las pruebas que están en RELAP inscritas por cada uno de los laboratorios. Entonces, como para que no quede eso en el aire, es más, hay un manual del rol verificador que debe hacer en diferentes fases el laboratorio de salud pública y está descrito todo el proceso que se debe hacer. Entonces era como ese aporte, doctora Marta. Nosotros, mejor dicho, los laboratorios de salud pública sí tienen acceso. ¿Ellos qué miran? Miran si el laboratorio está acreditado, miran si ya le aplicaron la verificación de lo que estamos hablando, la resolución 1619, mira qué pruebas están inscritas, miran si el laboratorio, ahí hay una pregunta muy puntual que hacen, que ingresan los verificadores, que si el laboratorio hace parte de una planta de producción de alimentos y bebidas. Entonces, esta parte, el verificador, de acuerdo al tipo de laboratorio, porque no solamente en RELAP se inscriben los laboratorios clínicos, y eso hay que dejarlo claro, la 1619 es para todos los laboratorios que manejen eventos de interés en salud pública. ¿Qué otra cosa preguntan en el momento de verificar que puede ingresar el laboratorio de salud pública si están acreditados con 15.189, si le aplicaron los estándares? Y se describe en qué fecha se aplicaron los estándares y si el laboratorio cumplió. Entonces ese era como mi aporte porque vi que habían varios comentarios al respecto, doctora. Gracias. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, entonces, dentro de este escenario, en el criterio 6.7, para continuar, debo considerar mis tres fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. En la fase preanalítica debo tener muy claro el partir de esa identificación de mi paciente, identificación, de la toma de muestra, el embalaje, que si requiere embalaje porque voy a hacer un transporte, cómo voy a manipular yo esa muestra, de qué manera voy a entrar a conservarla y finalmente cómo la voy a garantizar su transporte. Y en la fase analítica, digamos, tener claro que ese talento humano que yo tengo allí en esa parte analítica debo garantizar sus competencias técnicas, deben tener conocimiento, deben estar formados, deben tener claridad sobre todo el tema del manejo de cómo garantizar el aseguramiento de la calidad analítica frente a los controles de calidad, al uso de los reactivos, al equipamiento, etcétera. Y finalmente, en mi fase post-analítica, ya poder yo garantizar mi resultado válido. ¿Cuáles son los atributos de calidad que yo debo, que debo considerar? ¿Cuáles son los atributos de calidad que debo considerar para el envío de las muestras? Lo primero, la trazabilidad y la identificación de las muestras. Eso es lo primero. Los datos demográficos completos en la ficha epidemiológica. A veces, muchas veces vemos que la ficha no la diligencia de manera completa. Entonces, importante el diligenciamiento completo de la ficha. El cumplimiento estricto de esas condiciones de embalaje de transporte según como debe ser, de acuerdo como lo dice, digamos, el mismo protocolo de cada evento, cómo me lo está pidiendo la institución a la que yo voy a remitir, la información completa y veraz del sistema analítico empleado. Entonces, tengo en cuenta mis equipos, mis reactivos, mis resultados de controles, las fechas exactas, que no se presenta ambigüedad en la información, las fechas de vencimiento y cuál es el estatus de calibración de mis equipos. Algo muy importante es la rigurosidad y la complejidad y la validez de la información que se consigne allí en esa ficha epidemiológica. Luego tenemos el criterio 6.8 y 6.10. Los dejé aquí junticos porque tienen de alguna manera mucha relación. Ambos son de obligatorio cumplimiento. El 6.8 se refiere a la participación del laboratorio en capacitaciones o talleres y en temas de interés en salud pública.
Y el 610 se refiere a que cuando el laboratorio participa de la asistencia técnica y asesorías directas que brindan los laboratorios de salud pública departamental o la Secretaría de Desarrollo de la Salud. Entonces, aquí lo que se trata es que desde el interior del laboratorio se garantice esa gestión para participar, para garantizar la participación en estos escenarios, en estos espacios, que pueda participar en esas asistencias, a esas capacitaciones, a esas asistencias técnicas de las cuales debe quedar evidencia. Las evidencias de la retroalimentación en el caso de capacitaciones, cuando asiste solamente una persona al taller o a la capacitación, entonces debemos retroalimentar, garantizar esa retroalimentación de esa información recibida, y recordemos que hay que evaluarla para mirar en el tiempo la efectividad del impacto que tiene en el equipo de trabajo. Implementar esas mejoras derivadas muy seguramente de las asistencias técnicas, no es solamente recibir asistencia técnica, sino que de verdad no solamente quede clarificado y comprendido, digamos, algunas oportunidades de mejora que podamos tener, sino también que de verdad implementemos esas acciones de mejora que necesitamos para darle, digamos, optimizar todos estos lineamientos o este lineamiento que nos piden cumplir desde los eventos y tareas de salud pública que manejamos en el laboratorio. Y el criterio 6.9, el último criterio, es un criterio tipo C de mejoramiento y nos pide: el laboratorio realiza reactivo vigilancia de acuerdo a la normatividad vigente y reporta sus hallazgos. Fíjense que aquí en el criterio 6.9, 16.19 me lo pide como un criterio de mejoramiento. Sin embargo, si usted lo tiene que tener por obligatorio cumplimiento en 3100, cuando se lo piden allá en el estándar de medicamentos y dispositivos médicos. Si usted lo tiene organizado como laboratorio, cuando se lo pide 3100, usted ya este criterio lo tiene listo. No hay problema. Y vamos a recordar en términos generales lo que vimos cuando revisamos el manual, perdón, el estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, cuando vimos allá nuestra 3100. Recordemos que tenemos que tener entonces nuestro programa de reactivo vigilancia, que ese programa de reactivo vigilancia tiene que ser partir de un documento que tiene que estar basado, construido, diseñado con lo que me pide la resolución 20-2075-32 de febrero del 2020, que debemos tener clarificado algunos aspectos muy importantes, como que debemos tener inscrito un responsable de ese programa de reactivo vigilancia, que ojalá que esa persona que esté inscrita como responsable del programa de reactivo vigilancia sea una persona de planta, que tenga, digamos, duración en la organización, por un tema de que cuando hay alta rotación en una institución y es cambiante, entonces se forma de todas maneras un conflicto allí, porque muchas veces sucede de que la desvinculación no es tan rápida de la página mientras se sube o se acepta el nuevo responsable. Entonces es importante, para evitar ese tema, que se coloque, se inscriba una persona no solamente que tenga el conocimiento y la idoneidad para el tema, sino que además también tenga garantizada la vinculación por tiempo en la organización. Y mire que también nos pide, es muy importante, les recuerdo, definir, que eso es algo nuevo que nos trajo 3100, esos puntos críticos de control en el ciclo de vida de los reactivos. Es decir, debemos definir en ese ciclo de vida de los reactivos, desde su adquisición hasta el desecho, hasta el descarte del residuo como tal, cuáles pueden ser los riesgos que se pueden presentar en esa vida de ese reactivo, cuáles son los riesgos que se pueden presentar cuando lo manipulo, cuando lo trabajo, qué puede pasar con ese reactivo desde la adquisición hasta su disposición final, y qué, digamos, intervención o barrera de contención yo voy a implementar para impedir que el riesgo posible se materialice. Y no solamente entonces voy a implementar una barrera de contención, sino que tengo que hacer el seguimiento, porque yo de verdad tengo que saber si esa barrera de contención que yo implementé fue efectiva, y luego cómo le hago seguimiento. Ya ustedes saben que prácticamente aquí lo que me está pidiendo la norma claramente es: lleve una metodología para la identificación, el análisis, la gestión, la comunicación de riesgos que están relacionados con el uso de reactivos de diagnóstico in vitro. Específicamente aquí debe quedar documentado entonces
muy bien documentado el tener en cuenta nuestros reactivos relacionados con esos eventos de interés de salud pública que manejamos en el laboratorio. Ahora bien, recordemos que también debemos tener clarificado que este programa de reactivo vigilancia tiene que estar enfocado y tiene que estar articulado con este programa de seguridad del paciente, que nada en la organización es aislado ni es o sea, no puede estar allá por allá como que solito, no. Esto hace parte de todo un tema articulado para garantizar al final la seguridad del paciente, ¿verdad? Porque ¿qué sucede con nuestros resultados? ¿Por qué queremos resultados válidos? Porque tenemos que garantizar las competencias técnicas de los analistas, porque tenemos que garantizar la seguridad del paciente. Allá termina todo, en la seguridad del paciente. Por eso es importante dejarlo documentado en el programa de reactivo vigilancia. Otro aspecto importante que también es nuevo en 3100, ya lo habíamos mencionado en su momento, es la gestión preventiva con relación al seguimiento al uso de los reactivos de diagnóstico in vitro. Recordemos en este aspecto tener en cuenta también nuestros reactivos de diagnóstico in vitro relacionados con esos eventos de interés en salud pública. Bueno, aquí les había presentado yo esta tabla, la presento nuevamente, de esos puntos críticos que yo debo entrar a controlar, primero a identificar y controlar en el ciclo de vida de los reactivos para intervenir esos posibles riesgos con unas medidas de contención a las cuales les voy a hacer seguimiento a su efectividad en el tiempo para verificar, lógicamente, si cumple o cumplió con mis expectativas esa medida de contención que yo implementé. Así debo hacerlo en todo el ciclo de vida del reactivo, desde la adquisición o compra, recepción, almacenamiento, fecha de vencimiento, las condiciones de uso, el desempeño del reactivo, el control de calidad, sus resultados, hasta la segregación en el cuarto de acopio temporal de residuos. Y en el punto en que nos pide ese programa de reactivo vigilancia, según la resolución del 2020, es que identifiquemos, analicemos y hagamos gestión y comunicación de los riesgos que están relacionados con el uso de reactivos de diagnóstico in vitro, específicamente aquí con esos reactivos que están directamente relacionados con las pruebas de eventos de interés en salud pública. Entonces, nos piden que tengamos implementado esa matriz AMEF, ese ANFE, como una metodología, digamos, recomendada del Ministerio de Salud y Protección Social para que realicemos esta metodología, esta identificación, este seguimiento, evaluación y valoración de riesgos. Entonces, ya en pocos días vamos a revisar cómo es que se diseña la metodología, cómo se diseña el ANFE y cómo podemos implementar el ANFE en el laboratorio clínico. Finalmente, como esta es la última clase después que cierra el ciclo de las dos normas, yo quería recordarles que tengamos muy pendiente que en las dos normas, más en 16-19, pero en las dos realmente, porque en 3100 recordemos que nos piden, cuando nos piden gestión de la seguridad del paciente o acciones para gestionar la seguridad del paciente, recordemos el enfoque del ciclo PHBA en todo el trabajo de las normas. Enfoquemos ciclo PHBA, el planear, luego el hacer, luego el verificar y luego el actuar correctivo. Recordemos que toda esta implementación de esta normatividad en el laboratorio no lo puede hacer un solo bacteriólogo, no lo puede hacer una sola persona. Esto es un trabajo en equipo. Importante ese trabajo en equipo porque es lo que va a permitir en el tiempo el fortalecimiento hacia la mejora continua de nuestros laboratorios clínicos. Y muchas gracias. Eso era lo que quería compartirles en el día de hoy con relación a este tema para cerrar el ciclo hasta 16-19. Si hay preguntas, doctora, te escucho. Gracias, doctora Medina. Sí, doctora. Hay una pregunta, pero antes de proceder a la pregunta, quiero agradecer al doctor Andrés Felipe Ortega, quien en el chat envió el pantallazo de las definiciones respecto a la unidad primaria generadora de datos y la unidad informadora. Entonces ahí aparece la definición, al parecer, no sé si está errada, pues la doctora Medina me dirá si la diferencia radica es como en la notificación, o sea, en la regulación de la notificación, que es esporádica en la unidad informadora. Gracias, doctora. Es una notificación esporádica de los eventos, esporádicamente informada. Hay otra pregunta. Igual si alguien puede ampliarla. La pregunta la hace la doctora Mayra
segundo. Un segundo. La doctora Mayra Contreras pregunta, ¿los puntos críticos identificados se le hacen a todos los reactivos o solo a los relacionados con los eventos de interés en salud pública? A todos los reactivos, Doc, solo que aquí hice énfasis en los eventos, en los reactivos utilizados en los eventos de interés en salud pública, porque estamos tratando 16-19. Entonces, hacer énfasis que esos reactivos debemos también incluirlos en nuestro tema de reactivo vigilancia. Gracias, doctora Medina. Bueno, el doctor Marlon Maza le hace una solicitud a la doctora Medina. Le quiero leer, dice, ya terminando, doctora Medina, la revisión de la herramienta de verificación, quisiera saber su concepto personal. ¿La medición de la herramienta de verificación debió ser diferente para los profesionales independientes? Gracias, su respuesta es importante. Doctora, cualquier palabra. Mi respuesta es muy comprometedora. Ay, no, qué pensarlo. Es tremendo porque sabemos que cada día las exigencias son mayores y que cada vez los laboratorios grandes, ahí sí podemos decir los que llamamos pulpos, tratan de absorber cada vez los que son más chiquitos. En ese orden de ideas, nuestro gremio debe unirse. Tenemos un Colegio Nacional de Bacteriología. Es importante que alrededor del colegio nos unamos, nos afiliemos. Es importante el trabajo colectivo, este espacio, por ejemplo, de construcción colectiva de conocimiento sin ningún tipo de egoísmo, sino con las ganas, con el amor del Colegio Nacional de Bacteriología de atender a sus afiliados, incluso los no afiliados que hacen parte, que han hecho parte o están haciendo parte de esta capacitación. De unirse. Yo creo que si el gremio se une, se pueden unir, por ejemplo, yo digo aquí en mis ilusiones, de que si los laboratorios pequeños se unieran en las regiones, se pudiera hacer un trabajo, no se van a dejar desaparecer, lo que quisiera decir. Cada vez estamos viendo más esos laboratorios grandes y eso funciona no solamente en salud, funciona en el orden de todas las empresas. Pero hay oportunidades que yo pienso que se deben aprovechar y las debemos tener muy pendientes. Particularmente pienso, como concepto personal que me pide, y me voy a ser atrevida en dar la respuesta, nosotros debemos mirar en todo este tema es la seguridad del paciente, porque créanme que las exigencias no van enfocadas a otra capricho o porque no, es seguridad del paciente. Y yo sé que muchas veces, por ejemplo, hay profesionales independientes que se convierten en IPS por el tema de contratación. Esa es otra parte también importante. Otros que deciden quedarse solamente como profesional independiente, pero igual tienen que cumplir con lo que la norma pide. O sea, es algo que debe ser así, no porque sea justo o no sea injusto, sino porque igual el paciente no sabe de eso. El paciente solamente necesita excelente atención de calidad, garantizar la validez de los resultados. Y desde ese orden de ideas, entonces, la norma pide lo básico, lo básico. Gracias, doctora Medina, por su respuesta. Una respuesta y después de eso, pues hay las apreciaciones de muchos colegas, ¿no? Respecto a la pregunta que hizo el doctor Marlon. Son los comentarios que expresan como esa preocupación sobre todo de los profesionales independientes. Y la doctora Sandra Patricia Montoya dice, en el departamento de Caldas queremos solicitar apoyo al CNB. Doctora Sandra Patricia, el CNB de Puertas Abiertas y en nombre del CNB, con el mayor de los gustos, puede elevar las solicitudes pertinentes que allí estaremos analizando. Ahora, bueno, sí, unidos podemos, ya después de la respuesta de la doctora Medina vienen muchísimos comentarios relacionados y sí, unidos podemos pronunciarnos con el apoyo del CNB.
Sí, la unión es la unión nos hace fuertes. Entonces esa es la idea. Bueno, hay una pregunta de la doctora Mónica Mendoza. Dice, buenas noches, ¿me podrían por favor indicar los requisitos que debe cumplir un profesional del laboratorio para realizar un cambio de dirección ante la unidad de salud departamental? Notificación de novedad, cambio de sede, de dirección, de ubicación, de cambio de sede solamente. Se hace el reporte de novedad en la En el secretaría. REPS, ¿sí? En el Doctora. REPS y en la secretaría. Ok. Bueno, yo creo que aquí en Córdoba se hace tanto en el REPS como también en la secretaría. Ok. Gracias. Esperamos responder a la doctora Mónica esa pregunta, a darle respuesta pues, a su inquietud, doctora Mónica. Hay otra pregunta. Bueno, más que una pregunta, es otro comentario y es respecto a que si todos, además del costo, de ser costo efectivo, y si todos nos unimos, podemos hacer precedente debido a que en los laboratorios particulares independientes puede darse una mejor atención a los clientes o pacientes por la mayor oportunidad. Bueno, aquí hay, doctora, una pregunta. Dice, doctora, me dicen que debo tener un certificado de las instalaciones eléctricas del lugar donde me mudaré. Gracias a ustedes. Sí, doctora, retiene. Sí, no sé si la doctora, bueno, eso se amplió harto. No sé si quiere ampliar más, un poco más la respuesta, doctora. No, la invito a usted. La doctora Mónica Mendoza. Sí, doctora Mónica, actualmente pues se está solicitando el certificado y de acuerdo al año que fue construido, precisando 2005 en adelante, ya, sí es 2005, ¿verdad, doctora? 2005 Sí, antes y después del 2005 hay y la 2005. fecha que, exacto. Las edificaciones que son más del 2005 hacia acá se les está o solicitan la norma RETIER, el certificado de la norma RETIER, entonces eso es. Y las anteriores están solicitando un certificado del plan eléctrico, o sea, un certificado por un ingeniero eléctrico donde, o algo que se llama el plan de intervenciones, ¿no? Que hacen los ingenieros eléctricos. Y de acuerdo a al diagnóstico que él vaya y haga pues del establecimiento. Doctora, bueno, siguen preguntas. En el Drive no he visto las herramientas de verificación de criterios de la 3100 y 1619. Esas se pueden compartir. Muchas gracias. Sí, yo quedé en compartir 16, 19 y se me ha pasado. Ahora que termine la cuelgo. Recuerdo que la de 3100, el CNB la donó, donó esa herramienta, si mal no estoy, la doctora Emma Isabel donó esa herramienta de verificación para laboratorios clínicos y está en la página del CNB. Sí, doctora, gracias, doctora Mena. Sí, para dar respuesta en la página del CNB está la herramienta que fue construida por la doctora y fue una donación de la doctora Emma Isabel Rodríguez, fue equipuera de este curso. Entonces ahí se tiene de libre acceso pues, esta herramienta. Bueno, doctora, hay otra pregunta. Un ejemplo en reactivo vigilancia, la articulación con el programa de salud, perdón, un ejemplo en reactivo vigilancia de la articulación que se tiene con el programa de seguridad del paciente, ¿cuál sería? Más que un ejemplo es el contexto de cómo se articulan los dos. Y yo diría los tres y diría los cuatro, porque alrededor de seguridad del paciente tenemos tecnovigilancia, tenemos farmacovigilancia y tenemos reactivo. Entonces, ¿cómo vamos a articular nuestro programa de seguridad del paciente con estos tres hijitos o tres primos hermanos que tienen a su alrededor? Y es que todo ese tema de capacitaciones en reactivo vigilancia, todo ese tema digamos, de conocimiento, de formación, ¿por qué lo hacemos? Porque vamos a garantizar la seguridad del paciente.
Listo, desde ese orden de ideas, igual para fármaco, igual para tecno también. Entonces, debemos dejar documentado como tal en el programa de reactivo vigilancia, específicamente que me pregunta la doctora, que tenemos nuestro programa de reactivo vigilancia articulado con el programa de seguridad del paciente y que lo llevamos al día. Así deben de documentarlo. Y eso que tienen documentado, ¿cómo se evidencia cómo se evidencia en la vida real o en la realidad de la institución? Se evidencia porque entonces yo en mi comité de seguridad del paciente, cuando hago el comité de seguridad del paciente, de los temas a tratar obligatoriamente es reactivo, es tecno y es fármaco, por ejemplo. Entonces, sí, yo estoy viendo la articulación y que en el programa de seguridad del paciente está articulado con el programa de reactivo, tecno y farmacovigilancia, por ejemplo. O sea, lo puedo evidenciar. Lo evidencio en las actas, lo evidencio en la realidad institucional, lo evidencio en el compromiso que tienen los profesionales, en el conocimiento. Sí, básicamente es eso. Pero hay que documentarlo, porque a veces lo vemos, pero no lo documentan. Hay que documentar que lo tenemos articulado. Y esa articulación se debe que evidenciar en el día a día institucional. Uno lo ve, eso se respira. Cuando se da, eso se nota, se respira en la institución. Gracias, doctora Medina. Bueno, ya la doctora Mónica Mendoza sigue precisando respecto a la novedad de cambio de dirección que le están exigiendo el certificado eléctrico. Pero ya hay una precisión que hace la doctora Gloria Lisset, muchas gracias. Sí es un requisito de la 3100 para la novedad de cambio de domicilio. Muchas gracias, doctora Gloria Lisset. Bueno, doctora, acá hay una pregunta que nos hacen a todo el grupo de ¿cuál es el proceso para la terminación del curso y cuánto tiempo está disponible la información en el Drive? La doctora Claudia Yamile Cerquera pregunta. Y la doctora Millán responde. ¿Quiere que lo responda, doctora? Bueno, doctora Claudia. La información está en el Drive disponible. A lo largo de la charla de hoy vi que preguntaban sobre la información, entonces quería recordarles que en los mensajes que se envían, recordando la clase o compartiendo el enlace, también hay otro enlace que les permite llegar, o sea, acceder al material que es del curso. Entonces era algo que quería precisar. Y respecto al tiempo que estará disponible el curso, estamos en la clase número 13, pero el curso continúa. Entonces, se precisó al inicio que hoy cerramos la revisión de la norma, ¿cierto? La resolución 1619, pero continuamos. Entonces, vuelvo y lo preciso para las personas que de pronto se conectaron después y no tuvieron esa información de que la próxima semana se estará haciendo el abordaje de la seguridad del paciente en la clase del martes y del viernes. Y en la siguiente semana se estará haciendo el abordaje del tema de humanización. Entonces, pero igual continúan las clases. Vamos a tener un ciclo de clases virtuales que aún por fecha está pendiente por precisar, pero ya estamos cercanos a la culminación virtual, que es la primera fase de este curso. Entonces, doctora Claudia, pues la información queda en el Drive, las clases, la parte grabada sí va a ser posterior al curso. No sé, doctora Medina, si me faltó precisar algo o... No, es solamente que nos está faltando un taller que no hemos revisado, que es el taller de las duchas de bioseguridad. Ah, ok. Claro que sí, doctora. Y de hoy queda un taller, de hoy tenemos un taller, miren, yo no se los compartí, espérense un momentico, porfa, yo comparto un momentico nuevamente la presentación. El taller de la clase de hoy es teniendo en cuenta el estándar de proceso prioritario
elabore el esquema de un procedimiento para un evento de interés en salud pública que usted efectúe en su laboratorio. Ahí yo no le voy a dar un formato ni nada. Usted sencillamente en un Word, como quiera presentarlo, esquematice el procedimiento, el esquema que usted utiliza, como lo quiera presentar, cómo realiza usted ese evento de interés en salud pública, pero teniendo en cuenta los lineamientos que nos da el correspondiente evento de interés en salud pública. Gracias, doctora Medina. Bueno, estoy revisando en este momento el chat, a ver qué otras preguntas. Veo muchas, pues, información relacionada, ¿no? Con el curso. Doctora Medina, un agradecimiento de parte de la doctora Mayra Contreras por compartir todos sus conocimientos. Es un reto para nosotros cumplir con la herramienta de la resolución 1619. Todo por la seguridad de nuestros pacientes. Gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias a todos nuestros colegas. Un abrazo. Feliz fin de semana. Yo creo que no tenemos más. Ah, bueno, aquí también la doctora Carmen Cecilia aclara de que falta lo de ANFE. Sí, doctora Carmen Cecilia, ANFE será posterior a humanización. O sea, el orden en que continuamos es la próxima semana seguridad del paciente, la siguiente semana humanización y ya se finaliza con ANFE. Ese es el orden. La doctora Yenedith, bueno, respondió sí, en lo que falta del curso está contemplado lo de ANFE. El resto, muchas gracias, doctora Medina. El chat se llenó de agradecimientos. Estoy revisando ya para que no se nos quede y no se nos ha quedado ninguna. Ah, bueno, y al final pregunta la doctora Adriana de la Pava. ¿Y la política de gestión? Pregunta. ¿Cuál política de gestión? Doctora Adriana de la Pava, si nos amplía, por favor, respecto a la política de gestión. El resto, agradecimientos. Ah, bueno, hay una solicitud que están haciendo. Sí, doctora Clara Omaira Niño, dice que si sería posible el curso de verificación de métodos. Entonces, doctora Clara, es una necesidad que ya está como registradita y tenemos anotadita para que, porque sí, es una necesidad que hemos percibido, entonces, pero todavía pues no podemos hablar al respecto, doctora Niño, respecto al curso de verificación de métodos. La doctora Marta Lucía Murgueito hace un comentario, dice definitivamente la certificación ISO nos dio muchas herramientas para ayudar a implementar la 3100 y la resolución 1619. Aquí hay, disculpe doctora, hay un colega, el doctor Andrés Felipe, quisiera compartir, él quiere compartir él hizo el ejercicio de bioseguridad. Sí, entonces bueno. él quiere compartirlo. Doctor Andrés Felipe, si lo pueden habilitar, doctora Millán, para que él pueda tener audio y pueda presentar la presentación de su ejercicio. Con mucho gusto. Permítame un momento, doctor Andrés Felipe.
Doctor Andrés Felipe, ¿la puede compartir? No, doctora Marta. Demos un momento a ver si Ángela nos apoya. Doctora, está en silencio, doctora Medina. El doctor Andrés Felipe dice que en este momento no está en su PC y que no puede compartirlo. Muchas gracias. Todo queda pendiente para la próxima, para que le hagamos esa retroalimentación. Listo. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Entonces quedamos pendientes de ese taller para hacerlo. Listo. Él me pide que le haga la retroalimentación a través del correo. Con mucho gusto, Doc. Claro que sí. Revisando el chat, doctora, creo que ya no tenemos agradecimientos. Hay muchos agradecimientos a la doctora Medina. Bueno, gracias doctora Liliana Amparo, porque doctora Liliana Amparo Londoño agradece pues al conferencista, el apoyo del CNB, la metodología, la conexión, todo el material que se les ha brindado. Esto es un gran apoyo para nuestros laboratorios y nuestra profesión. Gracias, doctora Liliana Amparo, por reconocer este gran esfuerzo que de manera conjunta hacemos desde el CNB. Para nosotros, ustedes, o sea, todos los profesionales del laboratorio son la razón de ser de nuestro colegio. Entonces, con el mayor cariño se ha organizado y se ha venido realizando semana a semana este curso. Listo, doctora Medina, entonces ya no nos queda más sino desearnos una feliz noche, un feliz fin de semana. A todos los colegas cerramos en esta noche con 160 participantes. Entonces a cada uno un abrazo fraternal lleno de cariño desde el CNB, Colegio Nacional de Bacteriología. Doctora Medina, para usted un feliz fin de semana. Para todo el equipo. Chao, chao. Bendiciones, que estén muy bien.